La suite ejecutiva con vistas al distrito financiero de Phoenix pertenece a un hombre que amasó su fortuna fabricando dispositivos médicos, pero que ahora se enfrenta a un problema que la tecnología no puede resolver. Robert Chen se encuentra frente a los ventanales del piso 42 con su reloj Audemars Piguet personalizado, valorado en $340,000, reflejando la luz del sol de Arizona, contemplando el horizonte de Phoenix mientras su madre, de 73 años, permanece en completo silencio en el Memorial Hospital, sin haber pronunciado una sola palabra en 8 meses, a pesar de que todos los neurólogos, psiquiatras y especialistas a los que ha acudido no han encontrado ningún problema físico en su capacidad vocal. Su situación, una madre que dejó de hablar después de presenciar algo traumático, pero que se niega a comunicar qué fue, se detectó por primera vez hace 11 meses, cuando su madre, Lisa Chen, dejó de comunicarse verbalmente tras una reunión familiar en febrero. Las pruebas diagnósticas cuestan $185,000 entre varios especialistas. El patrimonio neto de Robert asciende a $5,800 millones, ganados a lo largo de 29 años como director ejecutivo de un fabricante de dispositivos médicos que produce equipo quirúrgico para hospitales de todo el país. Su finca en Brickell, Miami, cuesta $52,9 millones. Nada de eso importa cuando su madre no habla y 17 médicos diferentes no pueden explicar por qué alguien con cuerdas vocales totalmente funcionales opta por el silencio absoluto. El problema se agravó durante las 9 semanas transcurridas desde que el psiquiatra de Robert en el Memorial Hospital le dijo que el mutismo de su madre parecía tener causas psicológicas más que neurológicas. Ella puede hablar, pero no lo hace, lo que sugiere un trauma del que se protege para no tener que procesarlo. El equipo médico necesita comprender qué desencadenó el silencio para desarrollar una intervención adecuada. Robert tiene 11 meses antes de que el aislamiento de su madre se convierta en un daño psicológico permanente. Desde esa conversación, Robert ha contratado a 12 psiquiatras, especialistas en traumas y expertos en comportamiento, ofreciendo entre $40,000 y $220,000 por una evaluación intensiva para intentar romper el silencio de su madre. Todos fracasaron porque hablar con alguien que se niega a responder no produce información diagnóstica. Necesitan a alguien que entienda por qué las personas eligen el silencio como protección, no a alguien que intente forzar la comunicación. Robert contrató a la doctora Keisha Washington, una especialista en psicología del trauma que cobra $2,100 por hora y que lleva 6 semanas intentando romper el silencio en el Memorial Hospital, donde su madre sigue ingresada. El mutismo selectivo de su madre parece haber sido provocado por haber presenciado algo que no puede procesar emocionalmente, explica la doctora Washington durante la consulta en la sala privada para familiares del hospital. Su capacidad física para hablar está intacta. La resonancia magnética muestra una función cerebral normal y el examen de las cuerdas vocales no revela ningún daño. Está eligiendo el silencio como mecanismo de defensa psicológica, a menos que pueda identificar lo que presenció y que desencadenó esta respuesta protectora. No puedo desarrollar una intervención traumática adecuada. Entonces, encuéntreme a alguien que entienda por qué no habla, dice Robert, con la desesperación traspasando su tono ejecutivo controlado. Ofrezco cualquier cantidad a quien pueda romper este silencio. El dinero no desbloquea el trauma, señor Chen. La persona que pueda identificar por qué su madre eligió el mutismo es alguien que entiende los mecanismos de defensa psicológicos por experiencia propia,
alguien que ha utilizado el silencio como protección, no alguien que lo ha estudiado académicamente. El director médico de Robert, un hombre llamado Anthony Martínez, trae evaluaciones psicológicas actualizadas. La madre de Robert muestra una función cognitiva continua, entiende las conversaciones a su alrededor, responde a preguntas de sí o no con movimientos de cabeza, pero no produce ninguna comunicación verbal. Los costos del hospital durante 9 meses ascienden a un total de $340,000. El seguro denegó 2 veces la cobertura de la hospitalización psiquiátrica prolongada, lo que obligó a Robert a pagar de su bolsillo. Es entonces cuando Robert la ve por primera vez, una mujer sin hogar en la sala de espera de la planta baja del hospital, visible a través de las ventanas de la administración. La mujer tiene unos 44 años, es asiático-estadounidense y lleva ropa que delata sus años de vida en la calle. Es voluntaria en los servicios de defensa de los pacientes y se sienta en silencio junto a pacientes traumatizados, con una presencia terapéutica inesperada. Robert la descarta de inmediato. Tiene que resolver el silencio de su madre. El enfrentamiento tiene lugar a las 4:23 p.m., cuando Robert baja para reunirse con su enlace del hospital. La mujer sin hogar está sentada en la sala de espera, manteniendo un silencio absoluto, mientras un paciente traumatizado habla a su lado, ofreciendo su presencia sin palabras, mostrando consuelo a través de una comprensión silenciosa en lugar de una conversación forzada. Cuando Robert pasa, suena su teléfono. El doctor Washington le da la noticia que tanto temía. Sir Chen, he evaluado el caso de su madre con 6 especialistas más. Su mutismo selectivo no muestra signos de mejorar sin identificar el trauma desencadenante. Los psiquiatras intentaron estrategias de comunicación, pero ella rechaza cualquier interacción verbal. Sin alguien que comprenda por qué las personas traumatizadas eligen el silencio como mecanismo de supervivencia, su mutismo puede volverse permanente. No puedo romper la protección que ha construido alrededor de lo que sea que haya presenciado. Robert se detiene. Las palabras le impactan como un golpe físico. Necesita comprender el silencio de su madre. Pero todos los expertos lo tratan como un problema que hay que resolver en lugar de como la protección que ella necesita. Eso es inaceptable, dice Robert. Contrate a más especialistas. Ofrezca lo que sea necesario. Alguien debe comprender por qué no habla. Con el debido respeto, señor, la persona que puede identificar el motivo del silencio de su madre no se encuentra en los libros de texto de psiquiatría. Necesita a alguien cuya comprensión provenga de haber utilizado el silencio como protección contra el trauma, de años de experiencia real, eligiendo el mutismo en lugar de la comunicación forzada. Robert termina la llamada con las manos temblorosas por la rabia impotente. Tiene 50.700 millones de dólares, pero no puede resolver el silencio de su madre. Sarah Johnson, la mujer sin hogar, habla desde la sala de espera con una voz que transmite una autoridad inesperada a pesar de sus años viviendo en la calle. Parece que alguien necesita entender por qué las personas traumatizadas dejan de hablar y no encuentra a nadie que haya vivido realmente la experiencia de elegir el silencio como protección. Robert se gira con una mirada de irritación. «Perdón, he oído su conversación», dice Sarah con calma. Su madre fue testigo de algo traumático hace 11 meses y no ha vuelto a hablar desde entonces. Ha contratado a psiquiatras, pero ellos intentan hacerla hablar cuando es el silencio lo que la protege de procesar lo que vio. El guardia de seguridad del hospital se acerca a ellos, pero Robert le hace un gesto para que se aleje, porque algo en el tono de Sarah sugiere que lo entiende por experiencia propia y no por suposiciones. «Con todo respeto», dice Robert con frialdad, «el estado de mi madre no es asunto suyo». «Tiene razón», coincide Sarah,
pero sé lo que parece cuando las personas utilizan el silencio para sobrevivir a un trauma y los médicos intentan forzarles a hablar, cuando lo que les protege es el mutismo, que les permite contener los recuerdos. Sé por qué su madre no habla, pero mi precio por explicárselo no es dinero. Es algo que su fortuna le ha ayudado a evitar durante 42 años. Aceptar que la mujer sin hogar, a la que está despidiendo ahora mismo, entiende la protección contra el trauma que sus costosos psiquiatras nunca entenderán. El rostro de Robert se enrojece por la ira nacida de 11 meses de terror. Espera un momento. Eres una mujer sin hogar que se ofrece a explicar el estado psicológico de mi madre. Estás muy equivocada si crees... Te estoy diciendo la verdad, le interrumpe Sara con suavidad. El silencio de tu madre la protege de procesar un trauma al que no podría sobrevivir si lo afrontara. Sé por qué dejó de hablar, lo que presenció, y por qué forzar la comunicación la destruirá en lugar de curarla. Pero si te explico el silencio de tu madre, mi precio requerirá algo que tu riqueza no puede comprar. Demostrar que la mujer sin hogar sentada en esta sala de espera entiende la supervivencia al trauma que tus especialistas de $2,100 la hora nunca han experimentado. Las palabras caen con una precisión incómoda. Robert mira fijamente a esta desconocida sin hogar que de alguna manera identificó su crisis exacta y le ofrece lo imposible. La comprensión del silencio, pero a un precio que amenaza sus suposiciones. ¿Quién eres?, pregunta Robert, con la incertidumbre sustituyendo a la ira. Lo que Robert no sabe es que Sarah Johnson pasó 16 años como psicóloga especializada en traumas antes de perderlo todo por circunstancias que le enseñaron que el silencio puede ser una forma de supervivencia. Y en los 27 meses que lleva sin hogar, ha aprendido más sobre el mutismo protector que lo que cualquier formación clínica podría enseñarle. La pregunta es si la desesperación de Robert Chen superará sus prejuicios lo suficiente como para comprender que la mujer sin hogar que se ofrece a explicarle el silencio de su madre quiere algo que no se puede comprar con dinero. Sarah Johnson está de pie cerca de la sala de espera del Memorial Hospital en Phoenix, observando cómo Robert Chen procesa sus palabras sobre la comprensión de la protección contra el trauma, con la expresión incómoda de alguien que se enfrenta a una verdad que ha estado evitando. Sus manos permanecen firmes a pesar de saber lo que se avecina. Ha sido rechazada por personas más ricas y en circunstancias más cómodas. Pero su mente se acelera con un reconocimiento que no se calma. Cuando Robert mencionó el mutismo selectivo de su madre, provocado por haber presenciado algo que no puede procesar emocionalmente, cuando la voz del Dr. Washington habló de cómo ella elige el silencio como mecanismo de defensa psicológica, Sarah vio el patrón, la característica específica de los supervivientes de traumas que descubren que el silencio los protege de los recuerdos que hablar les obligaría a revivir. El recuerdo desbloquea algo que Sarah ha mantenido enterrado durante 12 años, transportándola de vuelta a su consulta de psicología del trauma en el Distrito Financiero de Manhattan en 2010. Donde las oficinas clínicas albergaban sesiones de terapia para tratar a pacientes cuya supervivencia psicológica dependía de comprender por qué algunos recuerdos requieren silencio en lugar de expresión, donde los sobrevivientes de traumas aprendían que el mutismo podía ser una protección en lugar de una patología. En aquel entonces, Sarah tenía 16 años de experiencia en psicología del trauma, especializada en mutismo selectivo y disociación protectora, centrándose en pacientes que dejaban de hablar después de presenciar actos violentos que no podían procesar. Su tasa de éxito en ayudar a los sobrevivientes de traumas a comprender su silencio superaba el 83% porque entendía algo que la mayoría de los psiquiatras no entendían,
que forzar el habla antes de estar preparados para procesarla podía destruir la estabilidad psicológica, que el silencio protegía a los sobrevivientes de enfrentarse a recuerdos que no estaban preparados para sobrevivir. Llevaba practicando la psicología del trauma desde 1994. Se había formado en la Facultad de Medicina de Harvard. Había completado trabajos especializados en estrés postraumático y trastornos disociativos, y se había labrado una reputación por ayudar a pacientes cuyo mutismo servía como función de supervivencia. Sara entendía el trauma por presenciar, el silencio protector, la compartimentación de la memoria y cómo identificar los eventos desencadenantes de los que los sobrevivientes no podían hablar sin sufrir un colapso psicológico. El recuerdo se agudiza con dolorosa claridad. Un paciente adolescente llamado Marcus Washington acudió a la consulta de Sara en Manhattan en agosto de 2013, sufriendo mutismo selectivo después de presenciar el asesinato de su padre durante un allanamiento de morada. Sara ayudó a Marcus a comprender que su silencio lo protegía de procesar la violencia que había visto. Lo guió a través de la integración del trauma durante 18 meses, hasta que pudo hablar del recuerdo sin sufrir un colapso psicológico. Hasta que la propia hija de Sara, Jennifer Martínez, de 17 años, murió atropellada por un conductor ebrio en abril de 2014. Sara estaba dirigiendo una sesión de terapia cuando llegó la policía y encontró a su hija entre las víctimas mortales de un accidente de tráfico que nunca debería haber ocurrido, ya que se trataba de una colisión evitable. Jennifer murió mientras Sara ayudaba a otros a procesar el trauma, sin saber que su madre no pudo protegerla a pesar de toda su formación psicológica. Sara intentó continuar con su práctica, pero el dolor la consumió de la misma manera que consumía a los pacientes que había tratado. Se tomó una licencia por duelo que se prolongó de semanas a meses. El contrato de alquiler de su oficina en Manhattan expiró cuando no pudo pagar los $600 mensuales de renta durante el desempleo. Su departamento fue embargado después de 26 meses sin ingresos. Su comprensión de la protección contra el trauma perdió todo su sentido cuando su propio dolor la incapacitó para desempeñarse como terapeuta. En 2017 se quedó sin hogar y vivía en la calle porque comprender el silencio protector no podía evitar la devastación personal, y se ofreció como voluntaria para defender a los pacientes porque ayudar a los sobrevivientes de traumas era lo único que daba sentido a la muerte de Jennifer. La luz de la tarde en la sala de espera del hospital lleva a Sara de vuelta a Phoenix en 2025, donde Robert Chen la mira con confusión, que se convierte en cautelosa desesperación. Sara respira hondo y toma una decisión que no había tomado en 12 años. Hablar sobre la experiencia que el dolor no destruyó porque la comprensión del trauma sobrevivió a la pérdida personal. Espere, dice Sara, con una voz que transmite la autoridad que ha mantenido por necesidad. Señor Chen, déjeme ser clara. He pasado 16 años como psicóloga especializada en mutismo selectivo y trauma por presenciar. He tratado a 189 pacientes cuyo silencio les protegía de procesar recuerdos que no podían soportar afrontar. Perdí a mi hija a los 17 años por culpa de un conductor ebrio que no pude evitar. Entiendo lo que necesita su madre porque he vivido las dos caras de esto. Tratar el mutismo protector como terapeuta y sobrevivir al trauma que hace del silencio la única opción soportable. La expresión de Robert se endurece. ¿Esperas que crea que una mujer sin hogar es psicóloga especializada en traumas? Tienen que entender que le pago al Dr. Washington $2,100 la hora por sus credenciales reales. Yo era psicóloga, interrumpe Sara con delicadeza. Sara Johnson, doctora por la Facultad de Medicina de Harvard, trató el mutismo selectivo durante 16 años.
Perdí mi consulta cuando no pude volver después de que mi hija muriera y el dolor destruyera mi capacidad clínica. No soy una persona sin hogar porque carezca de experiencia en traumas. Soy una persona sin hogar porque la pérdida me arrebató todo, excepto la comprensión de que el silencio protege a las personas de los recuerdos que hablar les obligaría a revivir. La misma comprensión que sus costosos psiquiatras pasaron por alto. La sala de espera se queda en silencio. 1 segundo, 2, 3. Anthony Martínez aparece, atraído por las voces elevadas. «Robert, ¿va todo bien?» «Espera», dice Robert sacando su teléfono. Sarah Johnson, psicóloga especializada en traumas de Manhattan, Facultad de Medicina de Harvard. Sus ojos se agrandan. Hay una Sarah Johnson en los registros de licencias de psicología de Nueva York de 1994 a 2014, especializada en mutismo selectivo y trastornos disociativos. Licencia caducada en 2014. «Esa soy yo», confirma Sarah. No era una mala terapeuta, era una madre afligida que no podía funcionar después de perder a mi hija. Así que he pasado 27 meses sin hogar, comprendiendo que el silencio de tu madre la protege de un trauma que no puede procesar, sabiendo que los psiquiatras del hospital tratan el mutismo como un problema en lugar de reconocerlo como un mecanismo de supervivencia. El personal de seguridad del hospital interviene. La he visto aquí durante meses con pacientes traumatizados, mostrando una verdadera presencia terapéutica. Ella entiende el trauma a nivel clínico. «Te estoy diciendo la verdad», dice Sarah. «Tu madre fue testigo de algo en febrero que no puede procesar emocionalmente. Su silencio la protege de enfrentarse a ese recuerdo. Sé por qué no habla, no porque lo esté adivinando, sino porque pasé 16 años tratando a pacientes cuyo mutismo cumplía exactamente esta función protectora. Si me dejas observar a tu madre durante 30 minutos, podré identificar de qué trauma se está protegiendo. El reto se hace realidad a las 9:47 am. Cuando Robert Chen lleva a Sarah Johnson a la habitación privada de su madre en el Memorial Hospital, donde la doctora Keisha Washington ha aceptado observar si Sarah puede identificar el trauma desencadenante mediante una evaluación clínica. Lisa Chen está sentada en la cama del hospital, con 73 años, los ojos alertas pero la boca completamente en silencio. 8 meses sin pronunciar una sola palabra. «Tienes 30 minutos», dice Robert al entrar en la habitación. «Si puedes identificar lo que mi madre presenció en febrero y que desencadenó su mutismo selectivo, procederemos con la intervención traumática. Si fracasas, te irás de este hospital y no volverás a acercarte a mi familia». Lo que está en juego está muy claro. Demostrar su experiencia clínica o el silencio de Lisa se convertirá en permanente. Anthony Martínez observa para documentar, grabando la evaluación en su teléfono. La seguridad del hospital permanece fuera. La doctora Washington llega con el expediente psiquiátrico completo de Lisa, que contiene 8 meses de intentos fallidos de intervención. Sarah comienza la primera observación clínica en el Memorial Hospital a las 10:03 am. Evalúa los patrones de comunicación no verbal, las microexpresiones y las respuestas conductuales de Lisa Chen ante estímulos verbales específicos. La habitación privada huele a antiséptico y contiene historiales médicos que muestran una función cognitiva normal, pero ninguna producción verbal durante los 217 días de hospitalización. «Señora Chen, soy Sarah Johnson», dice con delicadeza, colocándose a la altura de los ojos de Lisa. «No estoy aquí para hacerla hablar. Estoy aquí para entender por qué el silencio le parece más seguro que las palabras». Sarah utiliza una metodología sistemática de evaluación del trauma. Observa las respuestas de dilatación de las pupilas ante palabras con carga emocional. Supervisa los cambios en el patrón de respiración
cuando se mencionan temas específicos y toma nota de la tensión en las manos cuando se hace referencia a determinados miembros de la familia. Le hace a Lisa preguntas de sí o no que solo requieren movimientos de cabeza. ¿Presenciaste algo en febrero? Asiente lentamente con la cabeza. ¿Fue en una reunión familiar? Asiente con la cabeza. ¿Hubo violencia? Niega con la cabeza enérgicamente. ¿Hubo traición? El cuerpo se le pone rígido. Primera respuesta significativa. Espera, dice la doctora Washington, revisando sus notas de evaluación. Eso es análisis selectivo de respuesta a estímulos, una técnica clínica para identificar los desencadenantes del trauma a través de patrones de reacción no verbales. Sara está utilizando una metodología avanzada de psicología del trauma que no he visto aplicada en este caso. Sara continúa haciendo preguntas específicas sobre la dinámica familiar, observando las microexpresiones de Lisa en busca de respuestas involuntarias. ¿Fuiste testigo de una infidelidad? Sin respuesta. ¿Descubriste un secreto? La respiración se acelera. ¿El secreto tenía que ver con Robert? Comienzan a brotar las lágrimas. La primera muestra emocional de Lisa en 8 meses. La habitación del hospital queda en absoluto silencio. 1 segundo. 2, 3, 4. La expresión de Anthony Martínez pasa del escepticismo al reconocimiento. El doctor Washington examina la reacción de Lisa. La seguridad del hospital observa desde la puerta. El mutismo selectivo de la señora Chen muestra un patrón clásico de disociación protectora, dice Sara en voz baja. Ella fue testigo de algo que Robert hizo o dijo que destrozó la imagen que tenía de su hijo. Hablar de ello requeriría reconocer una verdad que destruye su percepción de la integridad familiar. Su silencio protege tanto su estabilidad psicológica como la reputación de Robert. Está eligiendo el mutismo en lugar de obligarlo a enfrentarse a lo que vio. Robert palidece. Eso es imposible. ¿Qué podría haber? Tu madre te vio en la reunión familiar de febrero, interrumpe Sara con delicadeza, sin dejar de observar las reacciones de Lisa. Basándome en sus patrones de respuesta, creo que escuchó por casualidad una conversación en la que se revelaba un lado de tu carácter que no podía conciliar con el hijo que creía conocer. El desencadenante específico no fue la violencia, sino la traición moral. Escuchó algo que dijiste o hiciste que le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ti. La doctora Keisha Washington compara sus notas clínicas con la evaluación de Sara. De hecho, eso es correcto según las investigaciones sobre el mutismo disociativo. Los sobrevivientes de traumas, que son testigos de violaciones morales por parte de sus seres queridos, a menudo desarrollan mutismo selectivo como mecanismo de protección. El silencio les evita tener que reconocer verbalmente lo que presenciaron, lo que les obligaría a aceptar que la persona que aman no es quien creían. Robert mira a Lisa con una expresión que mezcla sorpresa y temor emergente. Mamá, ¿qué me oíste decir? Los ojos de Lisa se llenan de más lágrimas, pero su boca permanece cerrada. El silencio confirma la evaluación de Sara de que hablar obligaría a Robert a enfrentarse a la verdad que su madre está protegiendo. Sara se mantiene concentrada y profesional. El mutismo de la señora Chen tiene una doble función protectora. Evita su colapso psicológico al procesar la traición moral y le protege a usted de tener que enfrentarse a lo que ella presenció. Ella le quiere lo suficiente como para sacrificar su propia voz antes que decir palabras que destruirían su relación. Anthony graba la evaluación clínica de Sara en su teléfono. La identificación del trauma demuestra su experiencia en psicología, su capacidad para diagnosticar la disociación protectora que especialistas caros no habían detectado. El reconocimiento de que el silencio de Lisa protegía a Robert tanto como a ella misma. La habitación privada del Memorial Hospital se llena de un reconocimiento incómodo, incierto, devastador,
pero innegablemente diferente de los 8 meses de intervención psiquiátrica que trataron el mutismo como un problema neurológico, en lugar de entenderlo como una protección moral. Robert se queda paralizado, procesando que el silencio de 8 meses de su madre protege un secreto sobre él. La transformación de la comprensión durante los siguientes 43 minutos se desarrolla con la precisión sistemática de la psicología del trauma, aplicada por alguien que reconoce que el silencio protector sirve a propósitos que la costosa intervención ignora. A las 10:46 a.m. En la habitación privada del Memorial Hospital de Lisa Chen, después de que la evaluación clínica de Sarah Johnson identificara que el mutismo de 8 meses de Lisa protege a Robert de enfrentarse a la traición moral, llega el momento en que Sarah hace la pregunta que confirmará o refutará su diagnóstico. «Señor Chen», dice Sarah en voz baja, «el mutismo selectivo de su madre comenzó en febrero, en una reunión familiar. Basándome en sus patrones de reacción, ella fue testigo de una conversación en la que revelaste algo que no podía conciliar con el hijo que ella creía que eras. Necesito que me digas qué decisión empresarial estabas discutiendo esa noche que implicaba comprometer los estándares de seguridad de tus dispositivos médicos en aras de la ganancia». Robert Chen se quedó completamente sin palabras cuando la pregunta específica de Sarah le dio en el blanco con precisión láser. Todo su cuerpo se paralizó mientras procesaba cómo una mujer sin hogar había identificado exactamente la violación moral. Sus ojos se abrieron en cámara lenta extrema, mientras sus pupilas se dilataban con el reconocimiento visceral de que 30 minutos de observación habían logrado lo que $185,000 en pruebas diagnósticas y 8 meses de evaluación psiquiátrica no habían conseguido. Su mandíbula se abre, su boca se mueve, sin emitir sonido, mientras intenta articular la negación de la verdad que la evaluación clínica de Sarah ha descubierto. El color se desvaneció del rostro de Robert tan completamente que Anthony Martínez instintivamente se acercó a él, pensando que necesitaba apoyo. La sangre literalmente huyó de sus rasgos hasta que su piel se veía cenicienta bajo la luz fluorescente del hospital. Luego regresó en un violento rubor que tiñó su rostro de carmesí mientras el oxígeno inundaba su cerebro procesando la completa exposición. Sus manos comenzaron a temblar, primero solo los dedos contra su teléfono, luego los brazos completos. El sudor apareció en su frente a pesar de la temperatura controlada de la habitación del hospital. Su garganta se mueve convulsivamente durante 23 segundos completos antes de que salgan las palabras. «¿Cómo lo supiste?», pregunta Robert con voz entrecortada. «¿Cómo es posible que...? Nunca le conté a nadie sobre los atajos en la fabricación». La habitación del hospital permanece en silencio absoluto durante 9 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mientras todos procesan la devastadora confesión. Entonces, Anthony Martínez jadea, rompiendo el silencio con una brusca inspiración. «Dios mío, Robert, ¿comprometiste las normas de seguridad del equipo quirúrgico?». La doctora Washington graba con su teléfono, capturando el momento en que la confesión de Robert confirma el diagnóstico de Sarah, la identificación del trauma que demuestra una pericia que 8 meses de costosa psiquiatría no lograron detectar. Lisa Chen comienza a llorar, con sollozos profundos y desgarradores que muestran la liberación emocional de alguien cuyo silencio protector finalmente se reconoce. Su boca permanece cerrada, pero su cuerpo tiembla de dolor por el hijo cuyo compromiso moral ella presenció. Sarah no sonríe, no se regodea, solo muestra el cansancio silencioso de alguien que demostró que la falta de hogar no borró su experiencia.
Tu madre te escuchó en febrero discutir cómo habías aprobado reducciones en los costos de fabricación que comprometían las pruebas de seguridad de los dispositivos para aumentar los márgenes de ganancia. Ella escuchó que reconocías que los pacientes podrían sufrir daños, pero calculaste que los costos de responsabilidad civil eran aceptables en comparación con el ahorro en la producción. Esa traición moral, escuchar a su hijo valorar el dinero por encima de la seguridad de los pacientes, a pesar de haber creado una empresa de dispositivos médicos, destrozó su comprensión de quién eres. Su silencio te protege de enfrentarte a que ella sabe la verdad. La verdad completa sale a la luz cuando Sara explica exactamente lo que Lisa presenció hace 11 meses en la reunión familiar de febrero. Robert había estado hablando con su director financiero sobre cómo la implementación de pruebas de control de calidad reducidas en el equipo quirúrgico ahorraría $8.3 millones al año, cómo el aumento estadístico de las tasas de fallo de los dispositivos probablemente causaría lesiones a los pacientes, pero se mantendría dentro de los parámetros de responsabilidad aceptables, y cómo el aumento de las ganancias aumentaría su patrimonio neto lo suficiente como para justificar el riesgo. Lisa lo había escuchado desde una habitación contigua. Había oído a su hijo, director ejecutivo de un fabricante de dispositivos médicos, calcular el daño humano como un gasto empresarial aceptable. La devastación psicológica de descubrir que Robert valoraba las ganancias por encima de la seguridad de los pacientes, cuando ella creía que él se había dedicado a los dispositivos médicos para ayudar a las personas, desencadenó un mutismo selectivo como su única protección para no enfrentarse a esa realidad. La reunión familiar de febrero fue en tu finca de Miami, continúa Sara, recurriendo a su formación clínica. Tu madre estaba de visita desde otro estado. Escuchó por casualidad una conversación entre tú y tu director financiero sobre los cambios en la fabricación que tú creías que era privada. La violación moral no fue solo el compromiso de la seguridad, sino escuchar cómo te reías de que los pacientes no sabrían que sus lesiones se debían a tu recorte de gastos. Su silencio comenzó esa noche, porque hablar habría supuesto reconocer que su hijo causó un daño evitable por dinero. La doctora Keisha Washington habla con profesionalidad a pesar de su visible conmoción. En mis 23 años de práctica como psicóloga especializada en traumas, nunca había visto una disociación protectora diagnosticada con tanta precisión tras 30 minutos de observación. Sara identificó el desencadenante exacto, ser testigo de la corrupción moral de un ser querido, que el mutismo de la señora Chen le impedía procesar. La expsicóloga sin hogar logró lo que meses de costosas intervenciones no consiguieron. Robert se derrumba emocionalmente, con lágrimas en los ojos, al enfrentarse a los 8 meses de silencio de su madre para protegerlo de afrontar su propio fracaso moral. Mamá, lo siento, no sabía que lo habías oído. No me di cuenta de que sabías de los cambios en la fabricación. El silencio. Me estabas protegiendo de tener que admitir que sabías que yo valoraba las ganancias por encima de la seguridad de los pacientes. Lisa sigue llorando, pero mantiene la boca cerrada. El silencio confirma el diagnóstico de Sara de que hablar obligaría a Robert a enfrentarse por completo a la verdad que su madre no puede soportar decir en voz alta. Anthony Martínez se aleja de Robert. Comprometiste la seguridad de los dispositivos médicos. ¿Cuántos pacientes pudieron verse perjudicados por los atajos de fabricación que aprobaste? No lo sé, admite Robert, con la voz quebrada. Aprobé los cambios hace 9 meses. Ha habido incidentes, fallos en los dispositivos durante las cirugías. Me dije a mí mismo que eran estadísticamente inevitables, pero mamá me oyó reconocer que aumentamos el riesgo deliberadamente.
La habitación privada del Memorial Hospital se llena de testigos para completar la exposición. Anthony documenta la confesión de Robert, el doctor Washington confirma la precisión clínica de Sarah, las lágrimas de Lisa validan que la traición moral de su hijo desencadenó 8 meses de mutismo protector. Y Robert Chen se sienta devastado y avergonzado al mismo tiempo, observando a Sarah Johnson, la mujer sin hogar a la que despidió, la psicóloga que lo perdió todo por el dolor, la experta cuya observación de 30 minutos identificó la verdad que $340,000 en gastos hospitalarios no pudieron descubrir, y sabiendo que el silencio de su madre le protegió de enfrentarse al hecho de que la mujer a la que había considerado sin valor entendía su fracaso moral mejor que nadie. La historia de lo que ocurrió en el Memorial Hospital se difunde por la industria estadounidense de dispositivos médicos como un caso de estudio sobre por qué los compromisos de seguridad impulsados por los beneficios crean tanto responsabilidad corporativa como tragedias humanas. Robert Chen dimite como director ejecutivo, con efecto inmediato tras una investigación federal que revela que sus recortes en los costos de fabricación causaron 17 fallos documentados en equipos quirúrgicos durante 9 meses, lo que provocó lesiones a los pacientes que su empresa calculó como gastos comerciales aceptables. La Junta vota 8-1 a favor de su destitución. Los reguladores federales imponen multas por valor de $47 millones y Robert se enfrenta a 14 demandas civiles de pacientes perjudicados. Robert crea la Fundación Jennifer Martínez para la seguridad del paciente con $2.900 millones de su patrimonio personal en honor a la difunta hija de Sarah, que proporciona representación legal gratuita a las víctimas de lesiones causadas por dispositivos médicos, financia pruebas de seguridad independientes para equipos quirúrgicos y apoya programas de protección de denunciantes en todo el país. La Fundación contrata específicamente a supervivientes de traumas y a profesionales sanitarios que anteriormente se encontraban sin hogar. Sarah acepta un puesto permanente creado por el hospital, directora de Servicios de Psicología del Trauma en el Memorial Hospital, donde trabaja junto a la doctora Keisha Washington, combinando la psiquiatría clínica con la comprensión del trauma a partir de la experiencia vivida. Su salario es de $165,000 anuales, más una asignación para vivienda que cubre un apartamento de 2 dormitorios cerca de Phoenix. En 72 horas, se muda de las calles donde había vivido 27 meses. El hospital patrocina su completa rehabilitación profesional, le restituye la licencia de psicología y actualiza sus privilegios clínicos. La transformación se convierte en una reforma sistémica en la forma en que la industria de dispositivos médicos prioriza la seguridad de los pacientes por encima de los márgenes de ganancia. Los reguladores federales implementan las normas de fabricación que dan prioridad al paciente, que exigen a todas las empresas de dispositivos médicos mantener una supervisión independiente de la seguridad, prohíben las reducciones de costos que comprometen los protocolos de prueba y establecen la obligación de informar sobre los fallos de los equipos. La investigación revisa 234 empresas de dispositivos médicos y descubre que 89 habían implementado atajos de seguridad similares impulsados por las ganancias. La industria de los dispositivos retira 147 productos que han comprometido las pruebas de seguridad, paga $340 millones en indemnizaciones a las víctimas y establece juntas de revisión independientes que impiden a los ejecutivos anteponer los beneficios al bienestar de los pacientes.
Las tasas de lesiones de los pacientes por fallos en los dispositivos médicos disminuyen un 64% en 18 meses, a medida que la industria pasa de una fabricación orientada a la maximización de los beneficios a otra que da prioridad a la seguridad. La recuperación de Lisa Chen se desarrolla a lo largo de los 7 meses siguientes, mientras Sarah le proporciona una terapia especializada en traumas que le ayuda a procesar la traición moral que presenció. Lisa comienza a hablar de nuevo después de comprender que su silencio protegió tanto su supervivencia psicológica como la responsabilidad de su hijo. Sus primeras palabras en 15 meses son para Robert: "Te perdono, pero los pacientes merecen saber la verdad". Su mutismo selectivo se resuelve por completo a medida que procesa el trauma con el apoyo clínico adecuado. Los meses siguientes transforman la forma en que Robert Chen entiende el valor y la responsabilidad. Trabaja a tiempo completo para la Fundación de Seguridad del Paciente, utilizando sus conocimientos del sector para identificar riesgos para la seguridad en otras empresas, reduciendo su patrimonio a 200 millones de dólares mediante la indemnización a las víctimas, pero obteniendo la redención al prevenir el daño que causaron sus acciones anteriores. Aprende que proteger los márgenes de beneficio significaba sacrificar el bienestar humano. Sarah Johnson trabaja 4 días a la semana como directora de servicios de psicología del trauma, dirigiendo un equipo de 9 médicos que ella misma reclutó, todos ellos antiguos profesionales de la salud mental sin hogar que perdieron sus credenciales por tragedias personales. Su enfoque combina la formación de Harvard con la sabiduría adquirida durante 27 meses de vida en la calle, y su tasa de éxito en el tratamiento de la disociación protectora y el mutismo selectivo supera el 78%. Ya que comprende tanto la teoría clínica como la supervivencia al trauma vivido. La doctora Keisha Washington transforma su práctica psiquiátrica después de presenciar la intervención de Sarah. Implementa protocolos basados en la experiencia vivida que incorporan a sobrevivientes de traumas que anteriormente vivían en la calle a la consulta clínica. Reconoce los límites de la formación académica a la hora de tratar afecciones que requieren comprender la supervivencia y desarrolla un programa adoptado por 53 hospitales de todo el país. 15 meses después de que Sarah interviniera en la sala de espera del Memorial Hospital, Robert regresa al mismo lugar donde rechazó por primera vez a una mujer sin hogar que le ofrecía su visión psicológica. Se encuentra en la sala de espera donde Sarah era voluntaria, pero ahora el recuerdo es diferente. Su comprensión de la experiencia y la responsabilidad moral se ha transformado al aprender que rechazar a las personas sin hogar significaba ignorar a alguien que entendía la psicología humana mejor que los costosos consultores. Sarah está a su lado distribuyendo información sobre los servicios de psicología del trauma a los pacientes que necesitan tratamiento para el mutismo selectivo, ya no invisible con su gastada insignia de voluntaria, sino reconocida en las credenciales del personal del hospital que reflejan su posición restaurada. Sin embargo, sigue teniendo la misma sabiduría clínica que poseía cuando era una persona sin hogar. Un recordatorio de que la experiencia existía antes de que nadie la reconociera, de que la tragedia personal no borra la competencia profesional, de que el valor no viene determinado por las circunstancias, sino por si el conocimiento sobrevive a las pérdidas que destruyen todo lo demás. Solía pensar que no tener hogar significaba no valer nada, reflexiona Robert, mientras observa a Sarah enseñar psicología del trauma al personal del hospital. Ahora sé que las circunstancias no determinan la experiencia. El dolor y la pérdida pueden destruirlo todo, excepto el conocimiento que define quién es realmente una persona.
Cualquiera puede aprender a ser humilde si está dispuesto a aceptar que la persona que la sociedad descarta puede comprender la verdad mejor que la persona que la riqueza protege. La historia que comenzó con mutismo selectivo y casi terminó con un daño psicológico permanente, se convierte en un relato sobre la transformación. Cómo la crisis obligó a reconocer que la experiencia existe en lugares inesperados, cómo la comprensión genuina requería escuchar las voces que las circunstancias habían silenciado, cómo la diferencia entre el silencio protector y el trauma procesado a menudo se reduce a una elección. ¿Eres lo suficientemente humilde como para aprender de las personas que la sociedad ha destrozado y lo suficientemente valiente como para aceptar que ser indigente no significa ser indefenso? Nunca subestimes a la persona que los demás pasan por alto. El talento no viene con un uniforme. El respeto proviene del carácter, no de las credenciales. La experiencia existe en todas partes si eres lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias y lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la sabiduría habla desde lugares inesperados. Preguntas para ti. ¿Alguna vez has rechazado a alguien cuya experiencia no reconocías? ¿Quién en tu vida merece un reconocimiento que no está recibiendo? ¿Qué habrías hecho en la situación de Robert cuando un desconocido sin hogar identificó una verdad que 8 meses de costosa psiquiatría no pudieron descubrir? Comparte si crees que todo el mundo merece ser escuchado. Comenta desde dónde lo estás viendo. Etiqueta a alguien que te recuerde que el valor no se mide por las circunstancias, sino por el conocimiento que sobrevive a todo lo que destruye todo lo demás.